Una vez más quiero manifestarles mi gozo, mi gran alegría, el poder dirigirme a ustedes a través de este medio con la plena confianza de que la enseñanza del día de hoy será de mucho gozo y bendición para cada uno de nosotros. En esta oportunidad tenemos la enseñanza cuyo título es Pasajes difíciles en el Nuevo Testamento. Estudiar las Escrituras siempre es gratificante y produce vida. Y la bendición más grande que tenemos nosotros es que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Iniciaré en esta oportunidad con una premisa, y es que no podemos construir una doctrina completa sobre la base de uno o dos pasajes de las Escrituras. Debemos tomar cada pasaje en el contexto del resto de la Escritura para entender lo que Dios desea de su pueblo. Hoy, los pasajes que estudiaremos pueden llevarnos a conclusiones equivocadas si no tenemos los cuidados necesarios en la interpretación. En el tiempo de Jesús, los judíos se veían como descendientes de Abraham y por lo tanto eran el pueblo elegido. Hijos de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos, le dijeron a Jesucristo. Jesús dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces Pablo mismo creía que Israel tenía una relación especial con Dios a través del pacto abrahámico. Sin embargo, en Romanos capítulo 9, el apóstol también se afligió mucho por su pueblo Israel, y en este capítulo 9 aclaró el concepto de hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Qué califica a una persona para ser hija de Dios o hijo de Dios? ¿Quiénes son los elegidos de Dios? Eso es lo que el apóstol Pablo nos aclara en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, mejor dicho. Entonces vamos a considerar en primer término qué es la elección. La elección divina. Esta es una doctrina que es bíblica ciertamente, pero que ha traído bastante discusión. Ríos de tinta se han derramado, se han escrito muchas cosas acerca de la elección divina. Dios eligió a un pueblo pues escogido, prometido. En el capítulo 9 de Romanos, si usted tiene su Biblia ahí, el título es La elección de Israel. Le voy a leer unos versículos. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo, por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza, que son israelitas. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, desde el punto de vista humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. Ahora bien, dice Pablo, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, pues dice: tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Bueno, aparentemente hay una tensión entre la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Sin embargo, Dios es soberano en todo lo que hace, y Dios eligió hacer que el don de la salvación estuviera disponible para todos los que respondieran a Él con fe. No obstante, Dios no impone esa gracia, no impone ese don. Esa es una realidad de la Escritura, y el apóstol Pablo, al hablar de esta tensión, nos da algunos ejemplos y algunas palabras que son claves. En 9:10 nosotros vemos de Romanos capítulo 9 versículo 10, leemos que dice la palabra del Señor, 9:9, la promesa dice así: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, también sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac,
aunque sus hijos todavía no habían nacido ni habían hecho algo bueno o malo. Y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. O sea, en una lectura así breve y en apariencia, pues nos está hablando de la elección de Dios, y de la elección de Dios sin que el elemento humano tenga algo que ver, y esto es una verdad en muchos sentidos. ¿Verdad? Las esposas de Abraham, Isaac y Jacob eran estériles. Sara, Raquel, Rebeca eran estériles, no podían concebir. Su incapacidad de tener hijos era una de las maneras en que Dios quería mostrar que Él estaba en control de las promesas del pacto. La línea mesiánica vendría pues de ellos. Repito, Dios intervino milagrosamente para que esas matrices pudieran dar fruto. La otra manera en que Dios quería mostrar que Él estaba en control de la promesa del pacto era que la verdadera línea mesiánica nunca procedía a través del hijo mayor de los patriarcas, lo cual era una expectativa cultural, ¿verdad? Que el hijo mayor tendría que ser primeramente el que tendría una doble derecho a la herencia, y era el jefe de familia en ausencia del padre, o con la muerte del padre el clan familiar quedaba bajo la responsabilidad del hijo mayor. Pero en este caso no fue así, y Dios está mostrando que Él tiene maneras de hacerlo, y que no lo está haciendo conforme las expectativas humanas, ¿verdad? No escoge a Ismael, que es el hijo mayor de Abraham, sino escoge a Isaac. No escoge a Esaú, que nació primero, sino escoge a Jacob. Y de los hijos de Jacob no escoge a Rubén, que es el primogénito, sino escoge a Judá y a su tribu. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es: yo tengo el control, y yo voy a hacer las cosas a mi manera, porque es la mejor manera. Entonces, la clave es la elección de Dios, hermanos. Y también en el relato nos está diciendo, nos hace una referencia el apóstol a Génesis capítulo 25, versículo 23, y está relacionado con Esaú y Jacob. Cuando Jacob y Rebeca y Jacob actuaron de la manera que actuaron y engañaron a Isaac, en realidad nos demuestra que ellos actuaron en base a la profecía y no por ganancia personal al engañar a Isaac para obtener la bendición. El texto dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y esta es una referencia de Malaquías capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Odiar o aborrecer es una expresión hebrea de comparación. Suena muy duro en el español, pero hay otros pasajes bíblicos que nos van a aclarar un poco el sentido realmente de que no es aborrecer y no es odiar como en español o en castellano nosotros lo entendemos. Y yo quiero llevarles a Deuteronomio capítulo 21, versículo 15, que dice: si un hombre tiene dos mujeres y a una de ellas la ama, pero a la otra la aborrece, si las dos le dan hijos, pero el primogénito es de la aborrecida, cuando llegue el día de repartir la herencia, no podrá otorgar al hijo de la esposa amada el derecho de primogenitura en perjuicio del hijo de la esposa aborrecida, que es realmente el primogénito. Bueno, la ley está obrando ahí con justicia, pero cuando se habla de que una esposa ama y a la otra la aborrece, se entiende que no es posible que alguien va a tener como esposa a una mujer que aborrece. Aquí el sentido real de esta comparación, de esta paradoja, es preferencia, es prioridad.
Entonces, en este caso, Dios prefiere a Jacob y no a Esaú. Eso es lo que quiere decir el texto, se los repito, no es aborrecer en el contexto o en el sentido que nosotros lo podemos entender en castellano. Entonces, pero la soberanía de Dios, hermanos y amigos, esto debemos entenderlo, es inclusiva, no es exclusiva. Él ha elegido incluir a aquellos que antes no eran su pueblo, ¿verdad? Nosotros los gentiles, y llamarlos pueblo mío e hijos del Dios viviente, según Oseas capítulo 2, versículo 23. Pablo reconoció el rechazo de Israel en su día, pero dos cosas explican su rechazo. Israel no aceptó ni se sometió a la manera de Dios de asegurar su justicia en el Mesías, y el rechazo de Israel es temporal y parcial, brindando oportunidad para los gentiles para que seamos salvos. El propósito de la elección de Dios es funcional. La elección es para servicio. La elección de Israel nunca es pasiva, sino activa. Israel no es tanto el objeto de la elección divina, sino el sujeto en el servicio demandado por Dios sobre la base de la elección. La elección comprende llamamiento y comisión. No hubo nada en Abraham que lo hiciera merecedor de la elección. Él era un arameo a punto de perecer, de una familia idólatra. Había otros que conocían a Dios en su época, como Job y Melquisedec, pero la elección de Abraham fue con el objetivo de preparar un instrumento único para su obra única. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Entonces, no es una elección arbitraria. Dios no desecha por desechar, sino que Él escoge para bendecir, para que nosotros seamos instrumentos para bendecir a todas las naciones, a otras personas. Recuerde que la elección de Dios no es exclusiva, sino que es inclusiva. Y en la carta del apóstol Pedro encontramos que un pueblo es un pueblo santificado, y la elección realmente es una maravillosa doctrina. Pero como se dijo, no es un llamado al favoritismo, sino un llamado para ser un canal, una herramienta o medio para la redención de otros. Efesios capítulo 1, versículo 4 nos ayuda a aclarar este asunto cuando afirma que la meta de la predestinación no es el cielo, sino la meta de la predestinación es la santidad. Dios nos llama a ser santos. A veces nos atraen los beneficios del Evangelio, pero ignoramos las responsabilidades que esto conlleva. Dios llama, Dios elige de manera temporal, pero también para la eternidad. Las doctrinas, hermanos, están relacionadas unas con otras. Las verdades no son simples afirmaciones, sino están relacionadas unas con otras. Entonces tengamos cuidado de usar los textos como pruebas de un concepto, de la paradoja, despreciando los otros. Cuidémonos de afirmar solamente el sistema doctrinal que favorece nuestra confesión denominacional. El segundo tema que vamos a considerar es en cuanto al anticristo. El regreso de Cristo está precedido por el hombre de pecado. Vamos a segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ayúdenme con su Biblia. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo número 2. La palabra del Señor dice de la manera siguiente, y le repito la cita, segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. En la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, la hemos terminado con una preocupación de Pablo. Capítulo 4, él dice
capítulo 4:13, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Algunos estaban diciendo en Tesalónica que el Señor ya había regresado o que el día del Señor ya había venido. Entonces en la segunda carta, en el capítulo 2, Pablo dice, no, esto no es así, ¿verdad? No piensen que porque cuando sea así, cuando venga el Señor, esto no va a suceder sin que ustedes estén enterados, no va a pasar sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿verdad? El día del Señor será un acontecimiento anunciado, ¿verdad? Algo anunciado por algunas evidencias inconfundibles, y una de las cuales, como ya dijimos, es la venida del hombre de pecado, ¿verdad? Pablo les está diciendo, fíjense hermanos, que ellos estaban al tanto. En el versículo 5 dice, no se acuerdan, capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versículo 5, no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto. Versículo 6, y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Verdad? Los hermanos de Tesalónica habían escuchado repetidamente prédicas o enseñanzas sobre este tema. Tenían información acerca de ello, ¿verdad? Que nosotros como lectores modernos desconocemos. Versículos 5 y 6, repito, está claro, no te acuerdas, ustedes saben. Por lo tanto, todas las interpretaciones modernas hasta cierto punto están incompletas y son supuestas. Ciertamente, hermanos, que debemos evitar el dogmatismo, aunque una cuidadosa exégesis nos será de mucha ayuda. Pablo declara que ellos no podían estar en el día del Señor, ya que ese día no podía llegar hasta que el hombre de pecado se manifestara. Su manifestación, dice Pablo, está siendo impedida o restringida por uno cuyo ministerio era permanente en la tierra, era permanecer en la tierra, y solo después de la remoción de él, del que lo impide, podrá manifestarse el hombre de pecado y comenzará el día del Señor, que es el día de retribución. La verdad central de este pasaje es que aun cuando Satanás hubiera consumado su programa maligno para este mundo y hubiera presentado al último de sus gobernantes humanos, hay uno que impedirá hasta el fin que el programa de Satanás se desarrolle para que termine solo en el tiempo designado por Dios. Dios está en control. Ahora, ¿cuál es la identidad del que lo impide? Se ha dado un gran número de respuestas. Algunos sugieren que quien lo impedía era el emperador romano en el tiempo de Pablo. Otros piensan que quien lo impide es la ley y el gobierno humano. Un tercer punto de vista es que quien lo impide es Satanás, que así como Dios tenía un tiempo para la encarnación de Jesucristo, de la misma manera Satanás tiene un tiempo para manifestar a su Hijo. La quinta interpretación es la que sostiene que quien lo impide es el Espíritu Santo. Tiene que ser más poderoso que el hombre de pecado y más poderoso que Satanás. Y esta era, en un sentido particular, ese tiempo, es en la dispensación del Espíritu, es la era de la iglesia. Su presencia es permanente en nosotros, sus hijos, mora en nosotros. La era de la iglesia comenzó con el advenimiento del Espíritu en Pentecostés y cerrará con un reverso de Pentecostés, la remoción del Espíritu cuando la iglesia se haya ido, cuando sea el arrebatamiento. Y no significa esto que el Espíritu no estará operante, sino que ya no será residente como está ahora entre nosotros. Los nombres del anticristo que nos da la Escritura nos revelan de alguna manera sus características, su condición. Y al anticristo se le conoce como el cuerno pequeño, como un rey altivo de rostro, como el rey que hará su voluntad, como el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición y la bestia. Suficientes nombres
para describir o denotar qué clase de personaje es este. Pero la recomendación en esta oportunidad es que seamos prudentes. La especulación ha sido un gran problema de la cristiandad durante 20 siglos. La identidad y el comportamiento del anticristo ha generado mucha especulación y enseñanzas preocupantes, y muchos se han dado a la tarea de identificar a ciertas personas con el anticristo que vendrá. Otra fuente de especulación infructuosa es la que se centra en el número 666, la marca de la bestia. Solo las personas que estén vivas cuando esté activo el anticristo tendrán claro qué significa el 666. Por eso nosotros seamos prudentes, y yo voy a insistir en esto, porque mucho se especula, mucho se dice, y la verdad, hermanos, no debemos caer nosotros en ese juego, ni mucho menos tener temor, ¿verdad? Hemos escuchado, por ejemplo, que la vacuna contra el COVID es la marca de la bestia y que por eso no hay que ponérsela. Hemos escuchado un sinfín de cuestiones, hermanos, que, repito, son mera especulación. Lo cierto es que cuando la marca de la bestia esté y las personas que estén vivas, repito esto, sabrán, tendrán claro cuál es la marca, qué es lo que significa. Y nosotros en este tiempo solamente, hermano, estamos como adivinando o manipulando o hasta mintiendo. Entonces, creyentes maduros no debemos caer en ese juego. El tercer punto de estos pasajes difíciles del Nuevo Testamento lo encontramos en Hebreos capítulo número 6. Carta a los Hebreos y capítulo número 6. Y los versículos 1 al 8 son interesantes, porque el capítulo 6 nos está hablando de que avancemos hacia la perfección o hacia la madurez, y que no volvamos a cuestiones básicas tales como el arrepentirnos de las acciones que no llevan a la muerte o que nos llevan a la muerte, o la fe en Dios, o las enseñanzas acerca del bautismo, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Esos son como los rudimentos de la fe o los principios de la fe, ¿verdad? Entonces hay que seguir hacia la madurez, y el versículo 4 es un versículo pues un poco oscuro o conflictivo aparentemente, pero dice: no es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte con el Espíritu Santo y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero volvieron a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Esto sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. El caso es que este pasaje, le digo, crea mucha controversia, porque hay diferentes posiciones teológicas al respecto y tradiciones doctrinales como calvinistas, arminianos, wesleyanos, entre otros. Como ya bien dice la lectura del capítulo 6, la intención del autor es exhortar a los lectores a emprender un programa de madurez cristiana que los mueva más allá de la enseñanza básica o rudimentaria de la doctrina. Entonces, ya vimos por el texto quien escribe Hebreos nos está diciendo. Pero luego en el versículo número 4 nos habla de que es muy posible, ¿verdad?, que los que han sido iluminados y han saboreado las bendiciones del Señor se aparten de la fe. Entonces, apostasía, ¿qué es lo que está hablando? En este contexto lo vamos a entender como el abandono de la fe por parte de un cristiano. Dice que han sido espiritualmente iluminados, gustaron
el don celestial de la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, etc. Si llegamos a la conclusión de que lo que describe aquí es apostasía, entonces por definición quienes apostatan de la fe han desechado y naufragado en la fe. Esto no es un fallo momentáneo ni una indiscreción pecaminosa, es más bien una elección consciente en rechazar el fundamento de la fe y la salvación. Entonces a esta gente dice: es imposible renovarlos para arrepentimiento porque han despreciado el único medio de salvación. La apostasía, hermano, no es un pecado momentáneo, sino una decisión establecida de rechazar lo que se llama la palabra de verdad. Si seguimos sin confesar nuestro pecado, pasamos de lo que podría considerarse una caída temporal de cualquier duración a un estado de apostasía, a un estado en el que de manera calculada y muy evidente decidimos rechazar a Cristo y los méritos de su salvación y vivir una vez más según nuestros propios recursos. Esto entonces es crucificar de nuevo al Señor Jesucristo, y no significa literalmente pedirle que vuelva a la cruz, sino más bien declarar que su muerte no tiene ningún valor. Esto es muy posible, hermanos, para gente que ha disfrutado de las bendiciones eternas, de las bendiciones celestiales, que ha caminado con el Señor. Entonces, la verdad que contrario a lo que piensan, que salvo, siempre salvo, que una persona una vez pues que se ha entregado a Cristo, aunque pues desobedezca, va a alcanzar la vida eterna. Nosotros no compartimos esto, ¿verdad? Pero la postura nuestra es que debemos estar alertas, atentos, porque es muy probable apartarse de la fe, apostatar de la fe y rechazar, hermanos, si no intelectualmente, por lo menos en la acción, en la práctica, lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, quizás debemos seguir el consejo que el gran teólogo y predicador Juan Wesley escribió en una carta a un amigo en el año 1761. Le dice: recuerda que igual que tú estás seguro de que los creyentes no pueden caer de la gracia, otros hombres igualmente sabios y santos están también seguros de la caída de la gracia, que la caída de la gracia sí es posible, y tú estás obligado a tener paciencia con ellos, como lo están ellos a tenerla contigo. Entonces, esta manera de conclusión de esta enseñanza, tenemos que respetar la postura teológica en cuanto a esto de los demás hermanos, ¿verdad? Casi como ellos tienen que respetar lo que nosotros creemos, ¿verdad? Al final, hermanos, la salvación la tenemos en Cristo Jesús, y la palabra del Señor dice que vivamos en santidad y que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no podemos nosotros enfrascarnos en discusiones de quién tiene la razón, sino respetémonos unos a otros y oremos unos por otros, y Dios pues dará la razón a quien la tiene. La verdad es que Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca, pero Dios no nos obliga a servirle. El Espíritu Santo nos atrae hacia Él, hermanos, y cada uno de nosotros debe tomar su propia decisión de aceptar el amor de Cristo mientras vivamos en esta tierra, antes que sea demasiado tarde. Entonces hoy hemos considerado, hermanos y amigos, estos pasajes que son un poco complicados, difíciles, en cuanto a la elección o la predestinación, en cuanto a la manifestación del anticristo y qué es lo que impide, creemos nosotros, que ya tome control y posesión de este mundo, y en cuanto a si hay esperanza para los desertores o si vamos a rechazarlos totalmente, o pensar que una vez salvos van a ser siempre salvos, o que existe posibilidad de abandonar la fe y caer de la gracia.
Así que el Señor les bendiga en esta oportunidad y con todo el corazón espero que alguna bendición, alguna palabra de exhortación y de ánimo quede en sus corazones. Dios les bendiga.